Ministro, la señora alcaldesa de Bogotá, en una entrevista, no por culpa de ella, sino por lo que puede pasar con la interpretación de una respuesta, ha generado una preocupación, porque ella no condicionó el aislamiento a que aparezca la vacuna. Lo que quiso decir la señora alcaldesa es que el mundo ideal es quedarnos aislados hasta que aparezca la vacuna, pero no necesariamente condicionó el aislamiento a la vacuna. Pero sí habló ya de una prórroga del aislamiento hasta el mes de junio. Ella, lo habla por Bogotá, pero nos interesa su opinión como representante máximo de la salud para todo el país, ministro. Julio, a mí me preocupa un poco esos planteamientos, primero porque yo tengo que decirte, Bogotá no es una isla. Bogotá es una ciudad muy importante dentro de un entorno territorial donde hay una gran diversidad de poblaciones, de grupos de personas, de realidades sociopolíticas, económicas diferentes y obviamente realidades de salud muy diversas. Lo que es trágico acá un poco es que extender el aislamiento per se no es una solución. Yo puedo llevarme el aislamiento a 2, 3 meses, 6 meses, un año, y puedo encontrarme que una vez abra las puertas de la gente, la epidemia se me va a reiniciar. Eso lo hemos dicho extensivamente. No es per se, por aislarnos, el virus no deja de transmitirse. Simplemente queda latente, queda en un stand-by, y cuando abramos las puertas, inmediatamente volveremos a tener el mismo riesgo de contagio. El aislamiento fundamentalmente sirve para prepararnos, para preparar el sistema de salud, para hacer que los hospitales puedan responder. Y lo más importante, y diría Julio en este momento a todos los colombianos, es tener clara cuál va a ser la estrategia de salida, construir esa estrategia de salida, sea en 1, 2, 3 meses, en el tiempo que sea. De manera que aquí me preocupa mucho que estemos planteando solamente que el aislamiento per se nos va a reducir la transmisión. Eso no es cierto y eso no va a ser así. Entonces, la estrategia que sigue es la más relevante. En el caso de Wuhan, por ejemplo, ellos se aislaron. China tiene unas condiciones muy particulares de control de fronteras, de poder limitar el acceso de personas que no tenemos en Colombia, y aún así en Wuhan hay la expectativa de que una vez se abra este asunto va a ser muy factible que tengan un nuevo contagio, un nuevo rebrote, que ya se están viendo algunos indicios de eso. La vacuna, en el escenario más optimista, la vamos a tener en 12 a 16 meses. Ese es el escenario más optimista. Y tenemos una vacuna, inmediatamente podríamos hacerlo inmediatamente, mantener el aislamiento y salir. Pero también me preocupa, evidentemente, que el aislamiento tiene un costo. Y eso es lo que estamos evidentemente trabajando en el gobierno nacional. ¿Cuál es el costo social, económico e incluso de salud pública de un aislamiento prolongado? ¿Es posible mantenerlo? ¿Es posible mantener una disciplina social frente a eso? Es muy difícil que se logre en el largo plazo, y ahí es donde están evidentemente los riesgos. Ministro, por el comienzo de esta respuesta, no sé si le interpreto mal, ¿usted preferiría que este tipo de informaciones no tuvieran carácter regional o carácter aislado de ciudades, sino que esta sea una información que se maneje nacionalmente para todo el país? Yo creo, Julio, que la estrategia debe ser nacional. Creo que todos los países que han sido exitosos en esto, leo el caso de Corea del Sur, la misma China, el caso de Alemania, es a nivel nacional donde se instauran las estrategias y se plantean las soluciones. El caso contrario es un poco el caso de Estados Unidos, donde tú ves estrategias locales, regionales, por estado, cada una actuando por su lado. A mí ese escenario me parece muy riesgoso para Colombia, y yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado desde todos los gobiernos locales frente a tomar una opción en ese sentido.
Ministro, el Instituto Nacional de Salud anunció que más de 22 laboratorios tienen la capacidad para hacer pruebas del COVID-19, entre ellos los de varias importantes universidades del país. Sin embargo, todavía no tienen reactivos. ¿Qué está haciendo el gobierno, ministro, para terminar de dotar estos laboratorios? Mira, en este momento tenemos un stock de aproximadamente 30.000 pruebas. También estamos en expectativa de la llegada de nuevas de 300.000, que ya va a ser un hecho en los próximos días. También hay que tener en cuenta la capacidad que tienen los diferentes laboratorios. Aquí hay el factor crítico aquí es la capacidad de extracción del gen del virus, que en el Instituto Nacional de Salud es automatizado, con las 2 máquinas famosas, una de las cuales se nos dañó y fue reparada, que lo hace que pueda tener una capacidad de hacer más o menos 1.500 pruebas diarias. El promedio de los demás laboratorios tiene una capacidad de 200 pruebas. Entonces, realmente lo que procede aquí es que hacer la distribución de los insumos, que vamos a empezar próximamente apenas nos lleguen, y arrancar en todo el proceso. Yo no tendría tanta confianza únicamente, depositaría toda mi confianza únicamente en las pruebas de laboratorio. Creo que hay que avanzar en pruebas rápidas que tienen una disponibilidad mucho mayor en el mercado mundial y donde evidentemente tendremos menos restricciones, y que las pruebas que se hagan en los institutos, en los laboratorios, sean más de tipo confirmatorio realmente que pruebas en esta fase de mitigación, donde vamos a tener seguramente una extensión mayor de personas con riesgo. Señor ministro, a 7 de los 14 fallecidos en Colombia que se han presentado en el país no se les ha encontrado cómo se contagiaron, no se les ha encontrado ese nexo epidemiológico claro. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Eso es lo que estábamos esperando. Nosotros decidimos, evidentemente, desde el principio plantear el seguimiento en las unidades de cuidado intensivo para identificar si nos estaban presentando casos sin un nexo epidemiológico, es decir, sin tener un contacto definido. Ya en este momento, el índice de casos que tenemos frente a casos con nexo está en el 11%, o sea, 11% de las personas con COVID-19 que hemos identificado en Colombia no tienen un nexo epidemiológico. Como hemos dijimos desde el principio, por encima del 10% significaría que estamos en etapa de mitigación, lo cual evidentemente ya sería un hecho. Eso no es necesariamente negativo, es una variación de un número, pero indica que evidentemente nuestra estrategia tiene que dirigirse más hacia la población o enfatizar más la población general que solamente el control y contención de casos de personas que tengamos identificadas. Ministro, mencionaba usted hace